por último, yo he sido una mujer torturada en la dictadura. Creo que había una pregunta específica, ¿cómo es tu nombre? Nieves. A Nieves, de cómo eran los interrogatorios a las mujeres. Y yo creo que algunas de las cosas que Nieves ha dicho eran generales, se ejercían con los hombres y con las mujeres. Se te ponía a tu padre en la habitación de al lado para que viera cómo te torturaban, pero eso se lo hacían igual a los hombres que a las mujeres. El problema es que a las mujeres los interrogatorios eran sexistas, puramente machistas, una cosa horrible. O sea, a mí la primera vez que me tuvieron era virgen, no había mantenido relaciones sexuales con nadie. Quiero recordar que era en el año 65 o 64, las grandes huelgas de la minoría asturiana en que las mujeres juegan un papel clave que tampoco ha sido reconocido de ninguna manera. Yo de hecho he promovido una iniciativa que duerme el sueño de los ángeles para que se dé el premio Príncipe de Asturias a las mujeres que lucharon contra el franquismo y no con nombres concretos, sino como colectivo, ¿no? Y bueno, pues ahí es difícil sacar adelante. Entonces, yo puedo contar mi experiencia, pero conozco la neta de muchas personas que han sido torturadas. Yo he sido torturada en una comisaría terrorífica de España, que es la de Oviedo, donde el comisario era un fascista sanguinario y sádico que se llamaba Claudio Ramos. Y desde luego, desde que entré por la puerta de la comisaría, había como todas las puertas abiertas del pasillo y todo tíos diciéndome a cuánto estás follado de la célula, vaya cachonda que estás, verás aquí que bien te la vamos a hacer pasar. O sea, es decir, había claro, y yo era una cría. Esto te afecta de una manera brutal a cualquier edad, pero cuando eres una cría, que además yo no había tenido ni relaciones sexuales todavía con nadie, a pesar de que tenía noviete, pero me lo quería pensar y quería hacerlo cuando quería yo, y que también era una exigencia casi, ¿sabes? O sea, si eras roja tenías que follar, y yo quería follar cuando quisiera. Y entonces, pues, sí había un tratamiento específico, una represión específica brutalmente sexista y machista contra las mujeres, al menos en mi experiencia personal y en la comisaría de Oviedo en concreto era así. Y se publicaban cosas que están ahora mismo, se pueden recuperar por internet, en las que te acusaban de haber ido a Pola de Siero a la fiesta de los huevos pintos, que habías ido a abortar, y, o sea, constantemente intentaban minarte con este tipo de acusaciones y de historias que se inventaba la policía franquista, la brigada político-social. Y probablemente todo eso no lo tenemos muy claro. Claro, depende de la época en que te tuvieras también. Claro, y la situación, en qué momento concreto y por qué te han detenido. Claro, porque depende de la época concreta. en el 75, por ejemplo, perdona, cuando yo caí, con muchas más, que fue una caída muy grande, el tema de eso que estás contando a mí no me suena de nada, quiero decir, porque querían conseguir una serie de cosas y no necesitaban utilizar eso. Es decir, era la tortura para que tú hablaras, no la tortura por la tortura, o sea, no la tortura por la tortura, es decir, te maltrato, te pego, te doy corrientes, porque quiero que hables. No me paro a decirte, pues tú con quién has follado, tú no sé qué, o resulta que te voy a violar. En esa caída concreta, luego ya pues, claro. Pues, lo hay. Claro, no es lo mismo caer en el 75, donde ya la revolución de los claveles ha tenido lugar en el país de al lado vecino y donde ya le están viendo las orejas al lobo, que cuando a mí me detienen la primera vez, que estamos hablando de una represión brutal en los 60 y concretamente en la región donde yo vivía, que era Asturias, en la comunidad autónoma, que entonces no era comunidad autónoma, y desde luego eso se utilizaba y particularmente con las universitarias. Y bueno, y en la comisaría de Oviedo hubo una mujer
Tina, a la que le metieron una botella de vidrio de vino de estas por la vagina, es decir, cosas muy específicas, ¿no? Y que no son recogidas en las memorias oficiales de los partidos, ni tampoco por parte de los historiadores. Yo tampoco me he leído todo lo que se ha publicado, pero desde luego me he leído bastantes cosas y no son recogidas. Entonces, yo un poco quería poner el acento en eso, porque incluso las feministas estábamos mal vistas dentro de nuestros propios partidos, sufríamos vejaciones por nuestros propios compañeros y incluso, diría yo, abusos, ¿no? Es decir, que ibas a tirar propaganda a la naval a las 4 de la mañana y de repente te pegaba una chuchón al compañero y te decía que es que estaba la policía y era mentira. O sea, es decir, bueno, pues todo eso que claro, que es duro contarlo porque hay que ser, porque no vamos a tirar piedras contra nuestro propio tejado y porque ha costado mucho esfuerzo concienciar a los hombres de que la igualdad es el camino, pero todo eso lo hemos vivido las personas que hemos militado en los partidos, con mucho dolor, o que viniera una mujer a llamarte la atención porque te habían visto con su marido en no sé dónde y tú lo que estabas haciendo era un trabajo militante. Es decir, que todo esto era un sufrimiento añadido que hemos vivido con mucha resignación las mujeres y que hemos aguantado y hemos seguido militando a pesar de un sufrimiento añadido que no tenían los hombres y que a mí me gustaría poner el acento en eso, que se recoja, no sé si de una manera genérica, pero todavía estamos vivas algunas de las mujeres que lo hemos padecido. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Que lo hemos padecido y que no se trata de ajustes de cuentas ni nada de eso, porque yo jamás estaría en esa línea, pero se trata así de hacer justicia. Y hacer justicia es reconocer que las feministas éramos tantas, que nos tiraban los tejos todos los tíos de nuestro partido, porque se daba por hecho que además ser separada en la dictadura, que era mi caso, pues ya todo el mundo era orégano, es decir, era un sufrimiento añadido muy grande, que te tenías que rearmar cada día o que te prohibían ir en minifalda a las reuniones y que si te negabas te decían, ¿pero tú qué quieres? ¿Boicotear las reuniones? Y comentarios de estos que yo he padecido en mis carnes. Es decir, que teníamos una serie de sufrimiento añadido que tenía que ver con que el machismo impregnaba todas las capas de la sociedad y no solamente a los que eran franquistas, sino por desgracia también a los